Muchas gracias. Igual para afinar, profundizar un poquito justamente en este tema, bueno, es interesante que esta reforma haya quedado en el párrafo del artículo 4 constitucional referente al derecho a la alimentación, no en el derecho al medio ambiente, ¿no? Me parece que es mucho más adecuado justamente eso. Y eso, digamos, relacionado también con lo que estamos platicando, ¿no? De los bienes comunes y demás. ¿Qué opinan, por ejemplo, ustedes de si esta reforma nos va a ayudar a todas y a todos a que podamos quizá acceder de manera mucho más generalizada a estos maíces nativos que son de altísima calidad? Porque también, por supuesto, los pueblos, ¿no? Originarios, las comunidades campesinas, lo siembran, ¿no? Lo consumen, aunque a veces incluso ya no lo consumen, sino que nada más lo venden, y en las ciudades pues nos llegan estas tortillas pues realmente de pues menor calidad, digamos, ¿no? Y si uno quiere comprar, ¿no? Unas tortillitas ahí de maíz nativo rico, pues ¿no? Te dejan caer entre 40 y 80 pesos la docena de tortillas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esa situación? ¿Cómo se relaciona esto con esta reforma? Y aprovechando también, claro, una reforma constitucional, pues puede ser en la letra, pero ¿qué se requeriría para hacerla efectiva, para hacerla realidad? ¿Quién quiere comentar? Sí, si quieres yo comento. Bueno, a ver, yo creo que es clave ahí rescatar la idea de soberanía alimentaria que aparece en la reforma constitucional y vincular exactamente lo que tú decías, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la alimentación en relación con el derecho a la salud, el derecho al ambiente, que son los que aparecen ahí, pero fundamentalmente el tema del derecho a la alimentación, ¿no? Porque eso nos conecta con el consumo. Y cuando se refiere a producir los maíces que se produzcan en México libres de modificaciones genéticas, bueno, a ver, es muy importante. ¿Qué es lo que se requiere para que eso sea realidad? No solamente el seguimiento y la vigilancia de las instituciones que protegen derechos humanos así en general, en abstracto. Yo creo que es bien importante pues una política agropecuaria y una política económica integral en donde se apoye al campo mexicano, la producción libre de transgénicos de maíz y de todo lo demás que se produce en México, ¿no? Que nos puedan dar la garantía de producir para el autoconsumo y no hacernos, no reconfigurar, como ya pasó con el Telecán, reconfigurar la producción del campo mexicano para orientarla pues al consumo, a las exportaciones hacia Estados Unidos o sea otros países, ¿no? Yo creo que en vez de centrarnos en eso, pues es una oportunidad para reconfigurar pues la producción que da el campo mexicano para consumo propio de todos quienes vivimos en este país y además un consumo que sea congruente con la garantía del derecho a la alimentación libre de transgénicos y que además proteja la salud tanto en el consumo como de quienes trabajan en el campo, porque no usen, en el sentido de que pues no usen el glifosato y otros herbicidas que son, y también por el tema del ambiente, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de política pública que según mandata esta reforma constitucional pues debiesen seguir las autoridades del Estado mexicano para darnos pues una oportunidad de vida, una calidad de vida distinto pues a quienes trabajamos y consumimos lo que se hace aquí en nuestro país. De otra manera pues estaremos dependiendo de lo que nos manden de fuera y nuestro principal socio comercial hasta ahora pues sigue siendo Estados Unidos, que es quien nos manda precisamente pues maíces de mala calidad que además son transgénicos. Muchas gracias. Oscar. Sí, voy en la línea de Raimundo, es decir, no basta el texto constitucional, ¿no? Sino tomarse en serio precisamente las obligaciones establecidas en el artículo 1 de la Constitución, es decir, las autoridades están obligadas a llevar a cabo una serie de acciones para que se puedan realizar, se puedan garantizar, hacer efectivos los derechos, y en el caso de la protección de los maíces nativos y la soberanía y seguridad alimentaria, pues implica generar toda una política pública precisamente en esta vía, es decir, que haya apoyo a los productores de maíces nativos, que haya acceso al agua, que haya acceso a insumos libres de agrotóxicos y demás, precisamente en la línea de garantizar este derecho. Es decir, implica el que se movilice precisamente el Estado mexicano
en aras de garantizar esta protección de los maíces nativos, que a final de cuentas implica el derecho a la alimentación de los mexicanos, libre de sustancias tóxicas, y que una alimentación adecuada, culturalmente adecuada, además, ¿no? Porque también hay que partir de ahí, ¿no? Es decir, la protección de los maíces nativos no tiene que ver con un capricho, ¿no? O eso que es ideología que dicen, tiene que ver con nuestra alimentación, ¿no? ¿Cuál es la base de nuestra alimentación? Y además, no solo en cuanto a satisfacer las necesidades fisiológicas, sino también nuestros gustos, ¿no? Es decir, lo que comemos, que nos gusta comer, que disfrutamos comer, una triayuda, un pozole, lo que sea, ¿no? Y eso solo se puede garantizar a través de la protección de los maíces nativos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a cerrar con una pregunta sorpresa. Bueno, tiene que ver, claro, con reformas constitucionales, que es el tema del día de hoy, pero nos salimos un poquito, ¿no?, de estas reformas del segundo, cuarto y 27, aprovechando pues que estamos aquí con estos dos expertazos, que nos puedan compartir su opinión general de el tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es la opinión que les merece este paso que está dando México? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo comienzo a ver. Okay. Bueno, yo creo que lo primero que es muy bueno es que en esta reforma haya habido tanto debate, no de parte de la sociedad en general, sino del propio gremio de la comunidad jurídica nacional. Qué bueno que participan activamente en reformas constitucionales de esta envergadura, ¿no? Porque normalmente pues quedan fuera y solamente son algunos que se dedican al tema, los que siempre que viene alguna reforma. Ahora resulta que se involucró pues la mayoría de quienes formamos parte de esta comunidad en el país. Qué bueno. Lamentablemente pues la mayoría de esa comunidad es con una formación muy dogmática, muy cerrada, que además llevan adelante su profesión de una forma muy encriptada y que viven como en una burbuja, ¿no? Ya sea que trabajen en la burocracia, que trabajen en sede judicial, incluso desde la misma academia, muchas veces, pues una academia que no va al territorio, ¿no? Sino que trabaja desde el escritorio. Entonces, bueno, nos evidenció esto, que me parece a mí pues es herencia de una cultura jurídica neoliberal, pero que además es todavía más, tiene pues una tradición mucho más larga, que tiene que ver con cómo se forman los abogados, ¿no? Todo eso se ha evidenciado con esta reforma judicial, me parece muy bueno. Lamentablemente, bueno, nos evidencia una situación crítica, pero es muy bueno en el sentido de que lo hemos identificado y me parece que de aquí en adelante se puede trabajar para transformar eso. Se ve que es necesario entonces cambiar esta cultura jurídica heredada, y eso pasa también por modificar, por revisar planes y programas de estudio en las escuelas de derecho, en las escuelas de formación judicial, porque ahí es donde uno aprende e introyecta todas estas creencias, dogmas, malas prácticas, ¿no? Este divorcio entre la sociedad y el poder judicial, pues es algo que uno aprende en la escuela, porque le dicen que eso es lo que se tiene que hacer para poder resolver de manera imparcial y con independencia los asuntos, y es mentira. Eso más bien se presta para muchas otras circunstancias que también han sido denunciadas a propósito de la reforma, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pues ya en términos más prácticos, la democratización del Poder Judicial también nos dice que pues todavía hace falta muchas más acciones para socializar las instituciones públicas, para que las instituciones que son públicas realmente lo sean y respondan ese adjetivo, porque parece ser que tenemos en el Estado mexicano, y seguramente pasa así en otros lugares, pues instituciones que aparentemente son públicas, pero que están en poder pues de ciertos grupos o redes, ¿no?, de influencia, que han patrimonializado pues bienes que también deben ser comunes o por lo menos públicos, ¿no? Entonces también creo que es una forma de recuperar esos espacios institucionales y funciones que son funciones del Estado y que son funciones muy importantes, en este caso la impartición de justicia, ¿no? También eso me parece muy positivo. Y luego, bueno, supone grandes retos. Este es el primer paso en un proceso integral de reforma de la función judicial en nuestro país, que implicará pues una modificación en el sistema de impartición de justicia, y también me parece a mí un cambio en el modelo de operador judicial. Hay muchos dogmas en todo esto que son pues dogmas, digo yo, no de la teoría democrática consecuente de la Constitución, sino de una teoría constitucional de corte liberal,
que aquí muestra precisamente sus límites históricos y políticos, ¿no? Hay un punto en donde todos estamos de acuerdo en la democracia, pero en abstracto, pero ya cuando llegamos a la posibilidad histórica de realmente avanzar en un proceso democrático concreto, en una institución que está claro que no era democrática, pues resulta que ahí ya no. Solamente algunos nos mantenemos firmes en la idea de democratizar y defender la democracia como poder del pueblo, y otros más bien pues dicen, no, eso ya no una democracia constitucional, eso ya no es propio de un Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque la democracia tiene muchos riesgos, el pueblo empoderado puede ser peligroso, ¿no? Puede tomar malas decisiones, en fin, una serie de creencias narrativas fantásticas, fantasiosas, que pues lo que nos muestran son los límites de esta teoría liberal de la Constitución que impera en nuestro país. Creo que también tenemos ahora la oportunidad, ya que esto se ha evidenciado, desde la academia hacer lo que nos corresponde, que es impulsar una teoría auténticamente democrática de la Constitución y darle un viraje a la manera en la que estudiamos, a la manera que investigamos y la manera que enseñamos derecho constitucional en México. Eso es lo que yo veo y en general la verdad es que me parece pues muy positivo, que bueno, es para ir hacia adelante. ¿Quién se resiste? Pues todos aquellos que se están rebasados por la historia. Se están dando cuenta que esos libros, esas clases, lo que ellos aprendieron y lo que muchos de ellos representan en las posiciones de poder que ostentan, pues está yendo, como decía el presidente López Obrador, al basurero de la historia. Muchas gracias, Raimundo. Óscar, no, pues una opinión muy desarrollada. Muy desarrollada. La mía es más desarrollada, ¿no? Pero comparto lo que dice Raimundo, y sobre todo yo creo que retomaría esta cuestión de la democracia en abstracto, ¿no? Es decir, creo que es muy importante, y eso yo me di cuenta precisamente dando clases en la licenciatura en Derecho. Creo que es fundamental lo que dice Raimundo. Tiene que haber un cambio en la que formamos a los abogados, ¿no? Porque ahí es una formación muy dogmática, muy cuadrada, que no son capaces luego de salirse de ese abstracto respecto a lo que es la democracia, ¿no? Y sucedía que mientras se daba el debate de la reforma constitucional, pues yo constantemente hablaba de eso en clase pero qué opinaban, ¿no? Y a pesar de que era una reforma con una legitimidad democrática, ¿no? En términos, y se trataba de una reforma constitucional, ¿no? Les costaba mucho entender que pudieran cambiarse esa cuestión a través de una reforma constitucional. Es decir, como está bien, se puede reformar la Constitución, pero no, es así, como sí se puede, pero no se puede, ¿no? Y era como estar precisamente encontrándose con los límites precisamente de la teoría liberal democrática. Yo creo que en eso Raimundo tiene mucha razón y suscribo lo que ha dicho. Y otra cuestión muy importante es precisamente esta posibilidad de democratizar el poder judicial, es decir, de abrir el poder judicial a otras personas, que es importante que tomen esos puestos en el ámbito público, ¿no? A final de cuentas, porque ha sido cooptada por grupos oligárquicos que a final de cuentas resuelven en función de intereses oligárquicos, ¿no? Y no en función de los intereses del pueblo de México, sus necesidades reales, y que también tiene que ver con una cuestión de que están un lenguaje encriptado, ¿no? Como ha dicho Raimundo, y además totalmente separados de la realidad del país, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, habrá que verlo, ¿no? Es un proceso que se está dando ahora mismo, ¿no? Y yo creo que hay que evaluarlo en estos términos más amplios y no tan como planteado luego en ciertos sectores de la población en México. Muy bien, pues entonces con esto cerraríamos esta cápsula y les agradecemos muchísimo por estar aquí. Sigan en redes sociales a Raimundo y a Óscar, que están en Facebook y bueno, en TikTok y en X y todo eso, ¿no? Raimundo Espinosa Hernández y Óscar de la Torre de Lara. Muchísimas gracias, linda tarde. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Erika.